Vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Dios que Él nos dirija, nos guíe, que ponga en nosotros aquellos pensamientos y aquellas ideas que necesitamos para agradarle más, para entregarnos más, para rendirnos más y más a Él. Que si quizá todavía no lo hemos hecho, el día de hoy sea la oportunidad donde el Espíritu Santo nos hable, como dice su palabra, que cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo no endurezcamos nuestros corazones. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te doy por este tiempo, Señor, donde tú nos hablas a través de tu palabra. La palabra profética más segura que tenemos para nuestra vida, para nuestra seguridad en ti, para nuestro caminar diario y caminar cristiano, Dios. Yo te ruego, Padre, que a través de tu palabra tú sigas limpiando nuestro camino, sigas lavando, Señor, nuestros pensamientos y nos acerques a ti y nos hagas conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, tengan la amabilidad de abrir la palabra del Señor en el libro de Isaías, el capítulo 7, el versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Y veamos lo que nos dice este texto del capítulo 7, el versículo 14 de Isaías. Dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El contexto de este pasaje, queridos hermanos, nos muestra la respuesta que Dios dio al profeta Isaías para mostrar al rey de aquella época, el rey Acaz, que su confianza solo debe estar puesta en él. Ellos tenían enemigos que se habían aliado, que se habían puesto de acuerdo para atacar la tierra de Judá. Y el rey estaba muy atemorizado por esta situación. Y miren lo que dice luego en el verso 14. Y el Señor anticipa la señal de su presencia y les dice: pueblo mío, no temas, porque yo estoy con vosotros. Y a través de este término Emmanuel, el Señor quiere inyectar confianza en su pueblo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros necesitamos confianza y seguridad sobre diferentes asuntos? A veces no sabemos cómo actuar, a veces no sabemos qué hacer en la vida, en diferentes situaciones, pero el Señor nos da una palabra que significa y que traducido es Dios con nosotros. Si vamos a Mateo capítulo 1, versículos del 22 al 23, mire lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23. Más adelante, algunos años más adelante, miren lo que sucede con la palabra que el Señor había dado al profeta Isaías y al rey Acaz. Dice el versículo 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio ¿de quién? Del profeta. Dios le había dado una palabra al profeta, una palabra que provenía de él y se estaba cumpliendo en este mismo momento, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz ¿a quién? A un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa, ¿qué significa? Dios con nosotros. Lo que significa que la presencia del Señor fue enviada para acompañar a su pueblo, para salvar a su pueblo ¿de qué, hermanos? De sus pecados, para que puedan experimentar la gloria de Dios en sus vidas, tal como lo dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Queridos hermanos, el Señor nos habla en esta mañana y nos dice: yo estoy con ustedes. Yo estoy
con vosotros. Yo he venido para salvar a mi pueblo y salvarlos de sus pecados. El día de hoy, hermanos, es sorprendente cómo la palabra pecado se está quitando de la predicación. Y estamos escuchando más motivadores y menos predicadores. Los seminarios bíblicos el día de hoy tienen menos personas que se preparan para estudiar la palabra y predicarla fielmente. El día de hoy, hermanos, estamos sufriendo una falta de deseo y anhelo ferviente por escuchar y predicar la palabra de Dios. Queridos hermanos, ¿cuántas veces en nuestro diario andar podemos ver la gloria de Dios y experimentar su compañía en nuestras vidas? ¿Cuántas veces estamos buscando que la gloria del Señor se manifieste en nuestros diarios, en nuestras diarias actividades y diarias prácticas? Podemos decir que somos de aquellos que buscan la presencia del Señor, que dedican un tiempo especial para escuchar la voz de Dios. O quizás somos de aquel grupo mayoritario que se da cuenta que Dios le quiere decir algo cuando deja caer su disciplina y permite que caigamos en situaciones dolorosas de la vida. Y a veces, hermanos, estamos acostumbrados a esto. Aguantar el castigo y la disciplina del Señor para saber que Él está queriendo corregirnos, que Él está queriendo desviar nuestra atención de aquellas cosas que quizá el día de hoy son nuestra prioridad. Y quizá nuestra atención de aquellos altares que hemos levantado en nuestra vida y que quizá no nos damos cuenta, pero están ahí. Y están recibiendo toda nuestra atención y están recibiendo todo nuestro tiempo. Pero el tiempo que debemos entregar al Señor está olvidado. Como diría el apóstol Pablo cuando se dirige a los Gálatas, no os engañéis. A veces, hermanos, podemos pensar que podemos seguir adelante en aquel pecado oculto que podemos tener. Que podemos seguir adelante a pesar de que nadie se da cuenta de nuestra doble vida o de nuestras falsas actitudes. Porque nadie nos ve. Pero mire lo que dice la palabra del Señor: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Debemos tener presente, hermanos, que Dios siempre acompaña a su pueblo. Sin embargo, esto implica que Él es un Dios celoso. Celoso por un pueblo santo, celoso por un pueblo que le busque, celoso por un pueblo que le obedezca de todo su corazón, celoso por un pueblo que le entregue toda la gloria, la honra y lo alabe. Celoso por un pueblo que le dedique tiempo. Celoso por un pueblo que desee y anhele conocerle cada día más. Muchas veces, hermanos, es fácil para nosotros pensar que Dios siempre está con nosotros. Bueno, sí, yo sé, hermano, que Dios está siempre conmigo. Yo cuando salgo en mi carro sé que Dios me acompaña y no tengo ninguna duda acerca de esto. Pero ¿cuántas veces nosotros, hermanos, tomamos la decisión de humillarnos delante del Señor, delante de nuestro Rey? Y es por eso que mientras escuchamos o escuchemos a través de este mensaje, que hay muchas bendiciones y que hay beneficios de tener un Dios que siempre acompaña a su pueblo, intencionalmente, hermanos, pensemos en cómo debemos actuar, en cómo debemos manejar nuestra relación con Dios, luego de que Él continuamente, diariamente nos muestra su amor y su misericordia.
El tema del mensaje del día de hoy se titula Dios siempre acompaña a su pueblo. Y usted se ha de sentir contento hoy. Qué lindo que Dios siempre me acompañe. Qué lindo saber que Dios está a mi lado y no me va a faltar nada. Y nos acordamos del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará, y eso está bien. Queridos hermanos, pero esto implica una responsabilidad importante. Si la presencia de Dios está continuamente en mi vida, yo debo ser cuidadoso de no contristar a su presencia, a su espíritu, de dedicarle tiempo a mi Señor. Y vamos a respaldar este texto de Isaías revisando la carta a los Romanos, el capítulo 8. Miren algunas implicaciones acerca de este pensamiento de que Dios siempre acompaña a su pueblo. Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39. Leamos estos cortos versos. Si lo tienen, me ayuda con un fuerte amén. Y dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos hermanos, la primera enseñanza que nosotros podemos obtener de estos hermosos versos que el Señor nos deja es que Dios cuida de su pueblo. Si tenemos un Dios que siempre nos acompaña, que está a nuestro lado continuamente, podemos, hermanos, guardar en nuestro corazón que Dios cuida de su pueblo. Y veamos tres implicaciones sobre esto. El hecho de que Dios está con nosotros implica que Dios cuida de la salvación de su pueblo. Su pueblo está completamente a salvo en sus manos. Permítame hacerle una pregunta, hermanos. ¿Es posible que un creyente que en algún momento puso toda su confianza en el Señor y su fe en Dios y que le haya amado con todo su corazón pueda perder la salvación en algún momento de la vida? ¿Es posible esto? Mire que no estamos refiriéndonos a alguien que entró algún rato a la iglesia por un tiempo y luego asistió a un grupo pequeño y tuvo pleno conocimiento de la palabra del Señor y sobre su regalo de amor por Él, por la humanidad, y luego un día sale y desprecia la fe en Dios. No estoy hablando de esta situación.
Estamos hablando de un creyente que ha puesto todo su corazón en el Señor, que ha puesto toda su confianza, que sinceramente ha creído en el Señor Jesucristo y que por algún tropiezo o pecado algún día vaya a parar al infierno. La respuesta a esta pregunta, según el texto, hermanos, que hemos leído, es un rotundo no. Aunque no lo crea, he conocido a varias personas a lo largo de mi vida que han luchado continuamente con este pensamiento acerca de perder su salvación. Quizá por algún mal pensamiento que les sobrevino, quizá por algún desacierto cometido en su vida, y piensan que todavía existen ciertas posibilidades de ir al infierno luego de haber sido redimidos por la sangre del Cordero. Queridos hermanos, si en esta mañana existe alguna persona, algún hermano o hermana en Cristo y está luchando con estos pensamientos, en el nombre de Jesús, quisiera decirle que esto no es posible. Esto no es posible. ¿Gracias a qué? A que la salvación, hermanos, no depende de nuestros méritos. La salvación no depende de mis obras. No depende del esfuerzo que yo ponga para poder obtenerla. Todo esto depende de los méritos perfectos, justos y santos de Cristo Jesús, aquel que derramó su sangre limpia, aquel que entregó su vida santa y justa para salvarnos a todos los pecadores. No es por mérito, es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a este texto, Romanos 8:1, y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, cuando nosotros vivimos en Cristo Jesús, la palabra del Señor nos enseña claramente que no existe ninguna condenación. No hay absolutamente nada en nuestra vida que pueda apartarnos de su amor eterno y que no depende de nosotros. La primera cosa, hermanos, de que Dios está con nosotros, que Dios cuida a su pueblo, es que Él cuida y guarda su salvación. No dudemos acerca de cuál es nuestro destino en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña claramente que no hay un solo argumento que alguien pueda presentar en contra de los hijos de Dios, porque Dios los salva, lo cuida y lo guarda. Él está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Él sostiene nuestra vida de su mano fuerte y poderosa. Como segunda cosa de lo que implica esto, hermanos, que Él está con nosotros, es Él mismo quien nos da todas las herramientas necesarias para obedecerle ante cualquier oferta. He conocido hermanos o amigos que todavía no quieren entregar su vida al Señor porque todavía están teniendo este temor de que no saben si podrán seguir adelante en la vida cristiana. Y es Dios mismo que capacita al creyente, que nos capacita a nosotros para obedecerle, para apartarnos
de toda oferta de nuestra carne. Dios nos da todos los elementos y la capacidad para vivir, no en una obediencia perfecta, porque no podemos obedecer de forma perfecta, pero sí obedecemos de manera sincera, de ya no andar y vivir como esclavos de los antojos de nuestra carne, de ya no ir atados, atrapados, encadenados y obligados por nuestra carne a vivir haciendo destrozos por la vida. El Señor, hermanos, nos da todas las habilidades y herramientas para vivir en santidad. ¿Estamos ocupándolas? El Señor nos ha dejado su palabra. Y Él nos dice, ¿con qué limpiará el hombre su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el niño su camino? Y es solamente, hermanos, con guardar la palabra del Señor. Con guardar tu palabra. Mire lo que dice en los versos anteriores del pasaje que hemos leído. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa, hermanos? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. Cuando Dios hace un llamado a nuestra vida, Él sostiene el llamado, Él se encarga de cuidar a los que está llamando. Y miren lo que dice más adelante. Porque a los que antes conoció, es decir, a los que Él ha llamado, ¿qué dice? También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hermanos, nosotros tenemos el llamado más importante de parecernos a su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y fíjense lo que dice, cómo Él nos ha puesto en una posición segura. Y a los que predestinó, a los que había llamado, dice, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también, ¿qué hizo? Los justificó. La obra del Señor en la vida del creyente es perfecta. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener plena seguridad que nuestra salvación no depende de nuestros méritos. Si bien es cierto, debemos esforzarnos en la vida cristiana por cumplir su llamado, de parecernos, de ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y miren lo que dice aquí. Y a los que llamó, a estos también los declaró justos. No teniendo, hermanos, una sola gota de justicia en nuestra vida, Él nos ha declarado justos. Rafael, eres justo. Diego, eres justo. Mario, eres justo. Él justificó y dice finalmente, a estos también glorificó. Hermanos, no hay una sola cosa que impida a sus hijos, a los hijos del Señor, encontrarse un día en la gloria con su Señor para siempre. Amén. ¿Nos da gozo saber esto o no? Dele un fuerte aplauso a su Señor. Hermanos, tenemos plena convicción de lo que Dios hace, porque Él es Emmanuel, porque Él está con nosotros, porque Él acompaña a su pueblo. ¿Sabe cuál es la razón por la que Dios cuida de su pueblo? Mire lo que dice el versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos decir claramente, queridos hermanos, que aquí Dios no nos está diciendo que cada vez que esté con nosotros, ni cada vez que se acuerde de estar con nosotros. Lo que nos está diciendo aquí no es una condición, sino un hecho continuo de que su presencia está segura.
Su presencia está asegurada en nuestra vida. De que Dios siempre acompaña a su pueblo. Podríamos traducirlo claramente, ya que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Decía un gran predicador, Charles Spurgeon, ¿qué océano de significado hay en una gotita de lenguaje? Queridos hermanos, el hecho de que Dios está con nosotros, ni siquiera pudiéramos entenderlo. Jehová Jireh está por nosotros, el Dios que provee. Jehová Nisi está por nosotros. Él es el Dios que es nuestro estandarte. Jehová Shalom está por nosotros. Él es el Dios de nuestra paz. Jehová Sebaot está por nosotros. Él es tu Jehová de los ejércitos. Jehová Rafa está por nosotros. Él es el Dios que te sana. El Adonai está por nosotros. Él es el Señor. El Shaddai está por nosotros. Él es el Todopoderoso. El Roí está por nosotros. Él es tu pastor, quien todo lo ve. El Elión está por nosotros. Él es el Dios del cielo, el Dios altísimo. Elohim está por nosotros. Él es el Dios creador. ¿Quién podría oponerse, hermanos? ¿O quién podría estorbar para impedir que alguno de los hijos de Dios deje de alcanzar la salvación? ¿Quién pudiera interferir en esto para que alguno de nosotros un día no llegue a estar en la presencia del Señor? O quizá ya no tengamos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Apreciados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Dios es por nosotros. Solamente hermanos, a través de esta frase, que Dios es por nosotros, tenemos argumento suficiente. Tenemos mensaje suficiente para dejar de lado todo temor, para dejar de lado toda ansiedad, para dejar de lado toda angustia y toda cosa que quiera impedir que podamos caminar en plena y perfecta paz de Dios. El Señor Jesucristo nos enseña en su palabra a través del apóstol Pablo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echando todas nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así como pudiéramos decir, hermanos, que no hay nada más terrible, que no hay alguna cosa más aterradora que tener al Todopoderoso en contra. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 31. Vamos a la Biblia. Hebreos 10, 31. Y dice así: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si nosotros entendemos cuán atemorizante, aterrador, terrible fuera tener al Todopoderoso, al Dios de los ejércitos en contra, también de la misma manera pudiéramos decir que no hay riqueza y bendición más grande
hermanos, en la vida nuestra que tener a ese Dios grande y fuerte de nuestro favor. Amén. Primera cosa, hermanos, que debemos tener presente en nuestra vida es que Dios cuida de su pueblo. Él cuida de sus pasos. Él cuida de su destino. Él cuida de su salvación. Acerquémonos confiadamente a ese trono de ese Rey. A ese trono de gracia y de misericordia, donde Él nos guarda y nos cuida perfectamente. La segunda cosa importante, hermanos, que quiero mencionar acerca de que Dios siempre acompaña a su pueblo es una pregunta. ¿Cómo podemos saber que ese Dios vivo, que ese Dios temible, que ese Dios verdadero está a favor nuestro y no en contra? Debemos tener cuidado. ¿Cómo yo sé que Dios está de mi lado y su favor está conmigo? Alguien pudiera decir, yo sé que Dios está conmigo porque no estoy enfrentando pruebas difíciles. O yo sé que Dios está conmigo porque tengo buen trabajo. Yo sé que Dios está conmigo porque tengo buen dinero en el banco y soy prosperado. Yo sé que Dios está conmigo porque tengo buena salud. Yo sé que Dios está conmigo porque vivo tranquilo y mi relación con la gente está perfecta. Dios está conmigo porque todo me está saliendo de maravilla. Respuesta incorrecta. La razón, hermanos, por la cual debemos estar seguros que Dios siempre acompaña a su pueblo y Él está a favor nuestro, no tiene nada que ver con nuestras situaciones externas. No tiene nada que ver de cómo me esté yendo en la vida. No tiene nada que ver con situaciones temporales que podamos pasar o vivir en esta tierra. Si es verdad, hermanos, que Dios puede disciplinar y producto de su disciplina podemos sufrir un poco. Porque su disciplina al inicio no puede parecer como una razón de gozo, pero sus frutos son de vida eterna. La epístola a los Hebreos nos enseña y nos dice que Dios es un Padre que por amor a los suyos los corrige, y muchas veces la disciplina del Señor sí puede ser dolorosa, hermanos. Es por esto que no debemos cometer el error de relacionar el amor de Dios a través de las circunstancias. Al contrario, deberíamos interpretar las circunstancias a la luz de lo que dice la palabra del Señor. Y esta razón tiene directamente que ver con el mensaje del Evangelio. ¿Cómo yo sé, hermanos, que Dios está de mi lado? Que Dios está a mi favor. No tiene que ver con cómo me está yendo en la vida. No se trata de lo que se predica el día de hoy. Que para demostrar una vida bendecida tengo que tener una buena ropa. Debo tener una buena casa. Que tener una buena casa es una señal fehaciente de que la bendición de Dios está sobre mí. No tengo que cambiar a un mejor trabajo para saber que la bendición de Dios me acompaña. Es penoso, hermanos, ver cómo tanta gente el día de hoy, involucrada en cuestiones ilícitas, sobreprecios, drogas, narcotráfico, lavado de dinero, tienen tantas cosas que cualquiera que los ve tranquilamente pareciera que
Dios les está o les ha bendecido, tristemente terminan muriendo. Queridos hermanos, la razón de cómo sabemos que Dios permanece de nuestro lado tiene que ver directamente con el mensaje del Evangelio. Miremos nuevamente lo que dice Romanos 8:1. ¿Qué dice? Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto nos lleva a entender que no podemos relacionar o conectar ninguna de las situaciones temporales y pasajeras de esta vida, enfermedades, problemas económicos, situaciones difíciles o tristes de la vida, como si Dios estuviera en contra nuestro. La verdad también es que en esta vida pasaremos por muchas aflicciones, por muchas pruebas. Queridos hermanos, cuando el Señor nos dice que no hay condenación, a través de este pasaje Él nos está mostrando que el verdadero creyente encontrará dificultad. Mire lo que dice los versos 31 al 36. Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Alguna tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Hay muchas situaciones, hermanos, que pueden pasar en nuestra vida. Todas estas cosas pudiéramos pasar a lo largo de nuestro viaje por esta tierra. Pero lo que nadie podrá impedir es que el propósito eterno de Dios se cumpla en nosotros. De un día, hermanos, un día hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo y de llevarnos a vivir para siempre con Él. Quizá, hermanos, nunca lleguemos a tener dinero. Quizá, hermanos, nunca lleguemos a tener una casa propia. Quizá, hermanos, nunca lleguemos a tener alguna joya. Pero lo que sí Dios nos asegura es que un día estaremos en su presencia y gozaremos de todas las riquezas celestiales que Él ha provisto para cada uno de nosotros. Amén. Amados hermanos, sigamos descansando en Él. Es eso lo que debe a nosotros motivarnos a permanecer en nuestra fe. Al que venciere, dice el Señor, al que venciere, le daré la corona de la vida. Ahora miremos atentamente lo que dice el verso 32. El que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con quién? Con Cristo todas las cosas. ¿Cómo Él no nos dará con Cristo todas las cosas? Volvemos, hermanos, nuevamente a la razón y a la idea principal
de que Dios siempre acompaña a su pueblo y que Dios está a favor de su pueblo. Y que esto radica en el mensaje del Evangelio. Que Dios no escatimó a lo más preciado que tenía, a lo más amado que tenía, a su propio Hijo, y lo entregó por todos nosotros. ¿Somos o no somos bendecidos, hermanos? Somos bendecidos, pero no por las razones externas de esta vida, sino por el sacrificio precioso, valioso de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, por cada uno de nosotros, que no merecíamos, hermanos, recibir de Dios tal regalo. Pero como dice Juan 3:16, de tal manera, tanto fue que Dios amó al mundo, tanto fue que Dios te amó a ti, tanto fue que Dios te bendijo. ¿Cuántos de nosotros algún día no nos hemos sentido bendecidos? Es que yo veo cómo a Pepito Dios lo bendice y yo no tengo nada. Queridos hermanos, la bendición de Dios no radica en las cosas externas de la vida. Radica en el mensaje del Evangelio. Que un día el Señor Jesucristo nació de una virgen. Emmanuel, Dios con nosotros. Presta atención, querido hermano, en todo el universo no hay alguien más amado, más valioso y más excelso para Dios que su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de todo, Dios entrega a su Hijo, no lo escatima, para entregarlo por nosotros, para que muera por nosotros, para que sufra muerte y muerte de cruz por nosotros. Dios lo entrega para que gente pecadora y caída podamos ser salvos y comprados para siempre por Él. Queridos hermanos, esa es la prueba más clara de que Dios permanece siempre de nuestro lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios a través de su Hijo Jesucristo no escatimó lo más valioso y lo más preciado, esa es la señal, esa es la muestra de que Dios permanece de nuestro lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos saber que Dios siempre acompaña a su pueblo en medio de las situaciones más fuertes y más tristes y más difíciles de la vida. ¿Por qué? Porque Dios no eximió, no escatimó a su propio Hijo, que su ira cayó directamente sobre su Hijo, quien tomaba nuestro lugar. Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Queridos hermanos, es solamente a través de Cristo que Él nos ha reconciliado consigo mismo. Es el mensaje del Evangelio el que es
nuestra principal fuente de bendición. Nuestra comprensión del Evangelio es la riqueza más grande que hubiéramos podido recibir en esta tierra. El estar asegurados con nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho, hermanos, como primer enunciado, que Dios siempre acompaña a su pueblo y por lo tanto Dios cuida de su pueblo. Él cuida de su salvación. Él asegura, hermanos, nuestro encuentro con Él. Segunda cosa, hemos respondido a la pregunta, ¿cómo podemos saber que ese Dios vivo y verdadero está a favor nuestro y no en contra? Por lo que dice el Evangelio. De tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito, que ha entregado, que ha dado, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la tercera cosa, hermanos, que debemos saber y estar seguros acerca de que Dios, de que Emmanuel es Dios con nosotros, es que nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Nadie puede acusar a los creyentes frente al tribunal de Dios, como para que un día nuestra salvación, hermanos, sea quitada a causa del argumento de otro. Mire lo que dice el verso 33 de Romanos 8. Vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Sí, es verdad, hermanos, que seremos acusados. Estamos estudiando el libro de Daniel. Y en uno de los capítulos, capítulo 6 de Daniel, se relata la historia de que los sátrapas, 120 sátrapas, acusaron a Daniel por haber desobedecido el edicto del rey, de que nadie durante 30 días tenía que postrarse ni adorar a ningún otro Dios, sino solamente a la estatua que había sido levantada. Solamente podrían adorar al rey. Fue acusado, lo enviaron al foso de los leones. ¿Y sabe lo que Dios hizo, hermanos? Dios tapó la boca de los leones. Y luego esos sátrapas fueron echados y fueron despedazados. Nadie puede acusar a los creyentes frente al tribunal de Dios. Quizá en esta tierra podamos ser acusados, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 11, mire lo que dice. Mateo 5, 11. Y el Señor nos da una palabra de ánimo a través de este texto. Y dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo? Mintiendo. Estas cosas pudieran pasar, hermanos, dentro del plano físico, terrenal, con gente que odia al Señor, con gente que desprecia la fe en Cristo Jesús. Incluso dentro del plano espiritual, el mismo Satanás, dice la palabra de Dios, que acusa a los creyentes. Tenemos un ejemplo, tenemos la vida de Job.
El libro de Apocalipsis a Satanás, al diablo, lo da a conocer como el acusador de los hermanos. Hay quien nos acusa. Sin embargo, ninguna acusación podrá prevalecer contra nosotros por la sencilla razón que quien nos ha escogido, quien nos ha justificado, quien nos ha llamado y quien nos ha glorificado, es el mismo Dios, es el mismo juez supremo del universo, quien nos escogió primero, quien nos amó primero. Él nos escogió, hermanos, a nosotros, para luego nosotros escogerlo a Él. Él nos amó a nosotros primero, para luego nosotros amarlo a Él. Él nos entregó su salvación primero, para luego nosotros, hermanos, alabarlo, bendecirlo para siempre. Fue ese mismo Dios quien nos justificó en su tribunal y nos escogió antes de la fundación del mundo, dice el libro de Efesios. El doctor Martin Lloyd Jones dice: ¿quién podrá pasar adelante para acusar con éxito a un miembro escogido de la familia del juez? ¿Usted se imagina eso? Hay un juez, está la familia del juez, y alguien pasa al frente a acusar a alguien de la familia del juez. Ese juez supremo. Y dice: ¿quién podrá pasar adelante para acusar con éxito a un miembro escogido de la familia del juez y que ya ha sido exonerado según el estándar legal más estricto del universo? Queridos hermanos, ¿quién pudiera acusarnos si Dios nos ha justificado por medio de la justicia de Cristo? Aquella justicia que ningún hombre pudo alcanzar, que nadie pudo ni siquiera, como decía Juan el Bautista, a quien yo ni siquiera soy digno de desatar el cordón de su sandalia. Alguien decía que Romanos capítulo 8, versículo 33, acerca de quién podría acusar a los escogidos de Dios, es la cura que Dios nos ha dejado contra los efectos aplastantes y paralizantes del hipercriticismo. ¿Alguna vez, hermano, se ha criticado usted y se ha considerado lo peor de esta tierra, lo peor de este mundo, y quizá ha pensado en que Dios ha quitado su favor de su vida? Queridos hermanos, nadie puede acusar a los escogidos de Dios. ¿Cuántas veces hemos optado por detenernos en la vida cristiana debido a una de estas posturas paralizantes y nos quedamos, hermanos, estancados en la vida cristiana, paralizados? Quizá cuando caemos en algún pecado, o quizá cuando nuestra relación con Dios pasa más por bajos que por altos. Y nos hacemos la pregunta si valiera la pena seguir adelante, caminar, marchar, trabajar en la obra del Señor, en nuestra relación con Dios, en nuestro testimonio de nuestra fe con nuestro Señor. Quizá muchos de nosotros fuimos criados, hermanos, en hogares donde quizá solo lo que había era críticas,
No había nada de afirmación. Quizás no había ni una sola palabra de ánimo. Quizá todo era insulto. Quizá eran palabras que bajaban nuestra autoestima. Pero el día de hoy, hermanos, el Señor con su palabra quita el pasado que cargamos en nuestras espaldas. Y nos dice, nadie puede acusar a mi pueblo. Y Dios siempre acompaña a su pueblo y muestra su favor y su cuidado sobre cada uno de nosotros. Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo que todos los cargos que teníamos en contra, toda esa acta que declaraba cosas en contra nuestra, Cristo Jesús la clavó en la cruz del Calvario para hacernos su pueblo y Él ahora ser nuestro pastor indefinidamente y eternamente. Cristo Jesús quitó de usted, quitó de mí, quitó de nosotros toda aquella declaración en contra para condenación, para hacernos su pueblo y Él ser nuestro pastor. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 17. Guárdelo en su corazón, hermanos. Guarde la palabra de Dios en su corazón. Vivamos confiando en ella, creyendo en ella, estableciéndola en nuestra vida. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, ¿qué dice? Nadie os juzgue, nadie os acuse, nadie os condene. Cristo Jesús quitó el acta que estaba en contra nuestra. Quisiera concluir, hermanos, diciendo una vez más, Emmanuel siempre acompaña a su pueblo y nos ha llenado de su favor para seguir adelante en cualquier circunstancia de la vida. Aquel Dios y juez justo ha provisto, hermanos, todo lo necesario, nuestras faltas, de nuestros pecados, y fe solamente en Él podamos vivir, podamos respirar un nuevo aire, podamos entender lo que Dios ha hecho en nuestra vida para tener la esperanza de vivir en libertad solamente por medio de la perfecta justicia de su Hijo Jesucristo. Lo más precioso, hermanos, de su gracia es que podemos vivir libres del temor al hombre, libres del temor a los virus, libres del temor a las enfermedades, libres del temor a las inclemencias de la vida, libres del temor, hermanos, al mismo infierno. ¿Para qué? Para habitar siempre confiados en Él. Todos los días de nuestra vida, en su presencia. Todos los días de nuestra vida, estar con nuestro Señor. ¿Deseas recibir el regalo que Él mismo te extiende el día de hoy? ¿Deseas recibir el regalo que Él te da a través de Cristo Jesús?
deseas recibir el regalo a través de ese mensaje de buena noticia, de buena nueva del Evangelio. Y usted dirá, pero hermano, yo ya tengo años en el Evangelio, tengo años en la iglesia. Una cosa, hermanos, es tener años en la iglesia. Una cosa es decir que tenemos años en el Evangelio. Pero otra cosa es depositar toda nuestra confianza en Él y permitir que entre Dios y nosotros haya una relación diaria, permanente, transformadora. Dios acompaña a su pueblo siempre. Acéptalo, no lo desprecies. Hermano, y no te invito a que hagas una oración. Te invito a que abras tu corazón, creas en Él, te niegues a ti mismo, tomes tu cruz y lo sigas cada día. Acéptalo, no lo desprecies. En lo que dice su palabra y en la opinión que Dios ha dicho de ti con respecto a tu identidad en Él y quién eres en Él, para que nunca puedas dudar y nunca puedas olvidar que Dios siempre acompaña a su pueblo. Pongámonos de pies, hermano, y démosle gracias a Dios que Él es nuestro Dios Emmanuel, que Él cuida de nuestra salvación, que Él está a favor de nosotros y que nadie puede acusarnos. Mantengamos nuestra confianza en Él. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en tu palabra encontramos identidad plena, identidad de que somos tus hijos. Enséñanos cada día, Señor, a decidir buscarte. Enséñanos cada día a decidir, Señor, rendir nuestra voluntad a ti. Padre Celestial, enséñanos a obedecerte en medio de las dificultades y de la corriente de este mundo que se opone plenamente a lo que tú nos has dejado, Señor, en tu palabra. Dirígenos, enséñanos, Señor, llévanos por caminos y sendas de justicia por amor a tu nombre. Señor, prepáranos, trabaja en nosotros para ser un día, Señor, hecho conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios, por este tiempo tan precioso de mirar un momento tu palabra y reflexionar en lo que ella nos dice. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.